Lorenzo Valmont despertaba cada mañana en una habitación más grande que muchos apartamentos comunes. El techo alto, las cortinas de lino importado y el silencio absoluto componían un escenario que muchos llamarían éxito. Para él, sin embargo, aquel silencio tenía otro nombre: vacío. No había despertador sonando con urgencia, ni voces cercanas, ni pasos apresurados. Solo el murmullo distante del viento chocando contra los ventanales de vidrio y el eco de una vida cuidadosamente construida, pero emocionalmente incompleta. A los 46 años, Lorenzo era considerado uno de los empresarios más influyentes del país. Su apellido aparecía con frecuencia en revistas de economía, rankings de millonarios y eventos exclusivos. Había levantado un imperio hotelero partiendo de una herencia sólida, sí, pero también de una inteligencia estratégica que pocos podían negar. Todo en su vida parecía funcionar con precisión matemática. Todo, excepto él mismo. Caminaba por los pasillos de su mansión con pasos lentos, sosteniendo una taza de café que casi nunca terminaba. Observaba obras de arte compradas en subastas internacionales, esculturas minimalistas, muebles diseñados a medida. Cada objeto tenía una historia, pero ninguna de ellas parecía conectarse con la suya. Lorenzo no recordaba la última vez que algo le había emocionado de verdad. Las relaciones que mantenía eran superficiales, transaccionales. Personas que se acercaban atraídas por su poder, por su apellido, por lo que representaba. Cenas elegantes llenas de risas ensayadas. Conversaciones vacías, perfectamente educadas, perfectamente falsas. Lorenzo sonreía, asentía, participaba, pero por dentro sentía que actuaba en una obra que ya no le pertenecía. En las noches, el insomnio era su único compañero fiel. Se sentaba en la terraza de la mansión, con una copa de vino intacta en la mano, observando la ciudad a lo lejos. Las luces brillaban como estrellas artificiales, pero ninguna lograba iluminar el cansancio que llevaba dentro. A veces se preguntaba, en silencio, si aquello era todo. Si esa era la vida que había elegido, o simplemente la que había aceptado por inercia. Aquella tarde, después de una reunión particularmente larga y agotadora, Lorenzo sintió algo distinto. No fue un pensamiento claro, ni una decisión lógica. Fue más bien una incomodidad profunda, una necesidad de huir, de respirar, de estar lejos de personas, contratos y expectativas. Sin avisar a nadie, tomó las llaves de su camioneta y decidió conducir hacia una de sus propiedades rurales, una finca ubicada a varias horas de la ciudad. Hacía años que no iba allí. La carretera se volvía más estrecha a medida que avanzaba. El paisaje urbano quedaba atrás, sustituido por campos abiertos, árboles antiguos y un cielo cada vez más pesado. Las nubes se acumulaban lentamente, oscureciendo el atardecer. El viento golpeaba la carrocería del vehículo como un presagio. Lorenzo redujo la velocidad, no por precaución, sino porque algo dentro de él se sentía inquieto. El camino de tierra que llevaba a la finca estaba casi desierto. No había casas cercanas, ni luces, ni señales de vida humana. Solo naturaleza, silencio y el sonido constante del motor. Lorenzo bajó la ventanilla y respiró hondo. El aire tenía un olor distinto, más crudo, más real. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en un lugar donde no tenía que aparentar nada. Mientras avanzaba lentamente, un pensamiento cruzó su mente. ¿En qué momento había dejado de sentirse vivo? No recordaba cuándo fue la última vez que tomó una decisión que no estuviera relacionada con dinero o estrategia. La vida se le había vuelto predecible, segura y profundamente solitaria. El cielo terminó de oscurecerse de golpe. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves al principio, luego más intensas. Lorenzo encendió las luces altas, atento al camino irregular. Fue entonces cuando algo rompió la monotonía de la noche. Un reflejo blanco apareció más adelante, apenas visible entre la lluvia y la penumbra. Lorenzo frunció el ceño y desaceleró. Al principio pensó que se trataba de una roca, o tal vez de un tronco caído. Pero a medida que se acercaba, su corazón comenzó a latir con más fuerza. No era un objeto. Era algo vivo, o al menos, lo había sido. Frenó bruscamente. El silencio volvió a imponerse, ahora acompañado por el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo. Lorenzo permaneció inmóvil durante unos segundos, con las manos aún apretadas al volante. No sabía por qué, pero sentía que estaba a punto de cruzar un límite invisible. Uno que no tenía marcha atrás. Abrió la puerta y bajó. El haz de luz de los faros iluminó por completo la escena.
Allí, tendido sobre el barro húmedo del camino, yacía un caballo blanco. Su cuerpo estaba cubierto de suciedad, su pelaje antes brillante ahora opaco y manchado. Las costillas se marcaban con crudeza. Una cuerda vieja, tensa y cruel, rodeaba su cuello, dejando heridas profundas. El animal respiraba con dificultad, cada aliento era un esfuerzo. Los ojos del caballo se abrieron apenas al sentir la presencia de Lorenzo. No había miedo en ellos. Solo cansancio. Un cansancio antiguo, resignado. Lorenzo dio un paso adelante, sintiendo un nudo apretarle la garganta. Nunca había sido especialmente cercano a los animales. Su vida había transcurrido entre edificios, aeropuertos y reuniones. Pero aquella imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Algo en ese ser abandonado, luchando por respirar en medio de la nada, resonó con una parte de él que llevaba años ignorando. Tranquilo, murmuró, sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. No estás solo. Se arrodilló lentamente, ignorando la lluvia que empapaba su ropa cara. Extendió la mano con cuidado, sin saber si el animal reaccionaría. El caballo apenas se movió, pero no se apartó. Seguía respirando. Seguía luchando. En ese instante, Lorenzo comprendió algo que no sabía explicar con palabras. Tal vez, pensó, no era él quien había encontrado al caballo. Tal vez había sido al revés. La noche, la lluvia, el silencio, todo parecía haber conspirado para llevarlo hasta ese punto exacto del camino. Y sin saberlo aún, aquel encuentro marcaría el comienzo de la mayor transformación de su vida. Porque cuando Lorenzo Valmont se detuvo frente a ese caballo moribundo, no solo estaba a punto de salvar una vida, estaba a punto de empezar a salvar la suya. La lluvia caía con más fuerza ahora, como si el cielo hubiese decidido descargar todo su peso sobre la tierra. Lorenzo permanecía arrodillado frente al caballo blanco, sintiendo como el barro se filtraba a través de la tela de su pantalón sin que le importara lo más mínimo. Su atención estaba completamente absorbida por aquel animal que luchaba por respirar, por mantenerse aferrado a una vida que parecía escaparse en cada exhalación temblorosa. El caballo intentó mover la cabeza, pero no tenía fuerzas. Un leve relincho quebrado escapó de su garganta, más parecido a un suspiro que a un sonido animal. Lorenzo sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Nunca antes había presenciado algo así de cerca. La fragilidad de aquel ser lo enfrentaba a una verdad incómoda, el sufrimiento existía, aunque su mundo de privilegios se hubiera empeñado en ignorarlo. Resiste, susurró. Voy a ayudarte. Te lo prometo. No sabía a quién se lo decía realmente. Tal vez al caballo. Tal vez a sí mismo. Se levantó con dificultad y miró alrededor. El camino estaba desierto, la tormenta hacía imposible esperar ayuda. No había señal de teléfono estable y la noche avanzaba sin intención de detenerse. Lorenzo entendió que si no actuaba de inmediato, aquel animal no sobreviviría hasta el amanecer. Regresó a la camioneta, abrió la parte trasera y sacó una manta gruesa que siempre llevaba para emergencias. Volvió junto al caballo y lo cubrió con cuidado, protegiéndolo del frío y la lluvia. Luego, con movimientos lentos y calculados, examinó la cuerda que rodeaba su cuello. Estaba vieja, áspera, incrustada en la piel. Cortarla sin causar más daño sería difícil. Con una navaja pequeña que llevaba en el vehículo, logró finalmente liberar al animal. El caballo respiró con un poco más de libertad, aunque seguía extremadamente débil. Lorenzo apoyó la mano sobre su cuello, sintiendo el pulso acelerado y desordenado. Aguanta un poco más, dijo con voz firme, aunque por dentro el miedo comenzaba a crecer. Ya casi estamos. Moverlo fue una tarea titánica. Cada intento requería fuerza física y una determinación que Lorenzo no sabía que poseía. El caballo apenas podía sostenerse en pie, y varias veces pareció rendirse. Pero Lorenzo no lo permitió. Lo alentaba con palabras suaves, empujaba con cuidado, se esforzaba más allá de su cansancio. Finalmente, con la ayuda de unas tablas y el remolque que llevaba acoplado, logró subirlo. El animal cayó sobre la paja húmeda, exhausto, pero vivo. Lorenzo cerró la compuerta y apoyó la frente contra el metal, respirando con dificultad. Sus manos temblaban. No por el frío, sino por la adrenalina y la emoción contenida. Arrancó el motor y condujo hacia la finca a una velocidad prudente, pero constante. Cada bache del camino parecía un obstáculo más en una carrera contra el tiempo. Miraba por el espejo retrovisor una y otra vez, buscando señales de que el caballo seguía respirando. Cuando por fin llegó,
la lluvia había comenzado a amainar. Bajó rápidamente y acomodó al animal en el establo principal, un lugar amplio que llevaba años casi vacío. Encendió las luces y el espacio se llenó de una claridad artificial que contrastaba con la oscuridad exterior. El caballo yacía inmóvil, apenas levantando el pecho al respirar. Lorenzo sacó el teléfono y marcó el número de una veterinaria local que le habían recomendado tiempo atrás. La llamada fue breve, urgente. Explicó la situación sin rodeos. Al colgar, se sentó en el suelo del establo, apoyando la espalda contra la pared de madera. Nunca se había sentido tan vulnerable ni tan presente. Las horas siguientes transcurrieron lentamente, como si el tiempo se hubiera estirado de forma cruel. Lorenzo se levantaba cada pocos minutos para comprobar que el caballo seguía con vida. Le hablaba en voz baja, aunque no sabía si podía escucharlo. Le contaba cosas sin sentido, fragmentos de pensamientos que jamás había compartido con nadie. «No sé por qué te encontré», murmuró en un momento. «O por qué me importa tanto. Pero aquí estás, y aquí me quedo». Cerca de la medianoche, los faros de una camioneta iluminaron el camino de entrada. Lorenzo se levantó de inmediato. La puerta se abrió y una figura femenina descendió con paso decidido, llevando una linterna y un maletín. «¿Dónde está?», preguntó sin preámbulos. «Aquí», respondió Lorenzo, señalando el establo. La mujer entró, evaluando la escena con rapidez profesional. Era joven, pero su mirada transmitía experiencia. Se arrodilló junto al caballo y comenzó a examinarlo, palpando con cuidado, revisando heridas, observando la respiración. «Está muy mal», dijo finalmente. «Demasiado delgado. Deshidratado. ¿Y estas marcas?», se detuvo un segundo. «Esto no fue un accidente». Lorenzo apretó los puños. «¿Puede salvarlo?». La mujer lo miró con seriedad. No había dramatismo en su expresión, solo honestidad. «Puedo intentarlo. Pero necesitará cuidados constantes. No será rápido. Y no será fácil». «Haga lo que tenga que hacer», respondió Lorenzo sin dudar. «No importa el costo». Ella asintió y comenzó a trabajar. Durante horas limpió heridas, aplicó sueros, retiró restos de suciedad incrustada en la piel del animal. Lorenzo observaba cada movimiento, impresionado por la concentración y la calma con la que ella enfrentaba aquella situación límite. En un momento, la veterinaria apoyó la mano sobre el cuello del caballo y sonrió apenas. «Es fuerte», dijo. «No se ha rendido. Eso dice mucho». «¿Cómo se llama?», preguntó Lorenzo. «Aún no lo sé», respondió ella. «Pero los que sobreviven merecen un nombre que signifique algo». Lorenzo miró al caballo, luego a la mujer. «Entonces vivirá», afirmó. «Tiene que vivir». La veterinaria levantó la vista, sorprendida por la convicción en su voz. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, sus destinos comenzaron a entrelazarse de una forma irreversible. Porque aquella noche no solo había traído un rescate inesperado, había abierto la puerta a una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada avanzaba lentamente dentro del establo, como si el tiempo se hubiese detenido para observar aquel momento silencioso. El caballo permanecía acostado sobre la paja limpia, respirando con dificultad, pero con un ritmo un poco más estable. La veterinaria continuaba trabajando con concentración absoluta, moviéndose con precisión entre frascos, vendas y jeringas, mientras Lorenzo observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de controlar la situación con dinero o autoridad. Allí, frente a aquel animal herido y aquella mujer desconocida, Lorenzo se sentía simplemente humano. «Necesitará vigilancia constante durante las próximas horas», dijo ella finalmente, sin apartar la vista del caballo. «Si supera esta noche, podremos hablar de recuperación. Pero ahora mismo, todo es incierto». Lorenzo asintió lentamente. «Me quedaré», respondió. «No importa cuánto tiempo sea necesario». La veterinaria levantó la mirada por un instante, observándolo con atención. No había ironía ni sorpresa exagerada en su rostro, solo una leve curiosidad. «Eso es bueno», dijo. «Los animales sienten cuando no están solos». Continuó su trabajo durante un largo rato. Lorenzo notó la forma en que ella hablaba con el caballo, en un tono bajo y tranquilo, casi como si le contara secretos. No usaba palabras técnicas para tranquilizarlo, sino frases simples, llenas de calma y cercanía. Aquello lo impactó profundamente.
Cuando terminó de aplicar el último medicamento, se levantó y cerró su maletín. Volveré al amanecer, anunció. Pero antes necesito saber algo. Lorenzo se enderezó. Diga, ¿quién es usted?, preguntó ella sin rodeos. No por curiosidad, sino porque esto no es común. No cualquiera se detiene en medio de la tormenta para salvar un caballo moribundo. Lorenzo dudó un segundo. Mi nombre es Lorenzo Valmont. Ella arqueó ligeramente una ceja, como si el nombre le resultara vagamente familiar, pero no pareció impresionada. Bien, Lorenzo, dijo. Yo soy Elena Duarte. Extendió la mano. Él la estrechó con firmeza, sorprendido por la naturalidad del gesto. No hubo nerviosismo, ni admiración forzada, ni el menor cambio de actitud. Gracias por venir, añadió Lorenzo. Sé que fue tarde. Los animales no eligen la hora para sufrir, respondió ella. Y yo tampoco elijo cuándo ayudar. Dicho eso, se marchó, dejando tras de sí un silencio distinto. Un silencio menos pesado. Lorenzo permaneció allí el resto de la noche. Sentado cerca del caballo, observando cada movimiento de su pecho, cada respiración. En algún momento, sin darse cuenta, comenzó a hablarle. Le contó fragmentos de su vida, recuerdos sueltos, pensamientos que nunca había pronunciado en voz alta. No esperaba respuestas. Solo necesitaba decirlos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos suaves, los ojos del caballo se abrieron un poco más. Lorenzo sintió un alivio profundo. Horas después, Elena regresó. Durante los días siguientes, su presencia se volvió constante. Llegaba temprano, se iba tarde. Revisaba al caballo con paciencia, celebraba cada pequeña mejora y no ocultaba su preocupación cuando surgía algún retroceso. Lorenzo comenzó a acompañarla en silencio, observando, aprendiendo. Es increíble lo que haces, dijo él una mañana, mientras ella limpiaba una herida. Podrías trabajar en cualquier clínica de la ciudad. Elena sonrió sin levantar la vista. Tal vez, respondió. Pero aquí soy necesaria. Aquella respuesta se quedó grabada en la mente de Lorenzo. Con el paso de los días, el caballo empezó a mostrar señales claras de recuperación. Aceptaba alimento, intentaba incorporarse, reaccionaba a las voces. Fue entonces cuando Elena habló del nombre que habían mencionado la primera noche. Creo que es momento de llamarlo oficialmente Aurión, dijo. Ha luchado demasiado como para no tener identidad. Lorenzo asintió. Le queda perfecto. Las conversaciones entre ellos comenzaron a alargarse naturalmente. No hablaban solo del caballo. Hablaban de la vida. Elena le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo, sobre los sacrificios para estudiar veterinaria, sobre su frustración al ver tantos casos de abandono sin consecuencias. Lorenzo, poco a poco, se permitió hablar de su propio vacío, de la presión constante, de la sensación de estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. Elena escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin intentar impresionar. Eso, para Lorenzo, era completamente nuevo. Una tarde, mientras caminaban alrededor del establo, Elena se detuvo y lo miró con seriedad. Quiero ser clara, dijo. Si Aurión sobrevive, no será un caballo de exhibición. No será un trofeo. Merece respeto, espacio y cuidado real. Lorenzo sostuvo su mirada. No lo salvé para poseerlo, respondió. Lo salvé porque, se detuvo, porque no podía hacer otra cosa. Elena asintió, satisfecha. Entonces hiciste lo correcto. En ese momento, Aurión relinchó suavemente desde el interior del establo, como si confirmara aquellas palabras. Ambos sonrieron, compartiendo un instante silencioso que no necesitaba explicación. Sin que ninguno de los dos lo notara del todo, algo estaba cambiando. No solo en el caballo, también en ellos. Lorenzo comenzaba a despertar de una vida automática. Elena empezaba a ver en él algo más que un hombre rico. Había humanidad, vulnerabilidad y una conexión que crecía despacio, sin forzarse. Pero la calma no duraría para siempre. Porque mientras Aurión luchaba por recuperarse y los lazos entre ellos se fortalecían, una sombra del pasado ya se movía en silencio, preparándose para reclamar lo que nunca le perteneció. Los días comenzaron a adquirir un ritmo distinto en la finca. No era un ritmo marcado por agendas, llamadas urgentes o reuniones interminables, sino uno guiado por el sol, el clima y las necesidades de un caballo que luchaba por volver a la vida. Para Lorenzo, aquello era completamente nuevo.
Y, sin darse cuenta, también profundamente reparador. Aurión seguía débil, pero cada amanecer traía una pequeña señal de avance. Una respiración más firme. Un relincho más claro. Un intento tímido de incorporarse. Elena celebraba cada uno de esos progresos como si fueran victorias enormes, y Lorenzo aprendió a hacer lo mismo. Comprendió que la vida no siempre avanzaba en grandes saltos, sino en pasos casi invisibles, sostenidos por la paciencia. Elena llegaba temprano cada mañana. A veces antes de que Lorenzo despertara. Otras veces lo encontraba ya en el establo, sentado en silencio, observando al caballo con una atención que jamás había dedicado a nada ni a nadie. Ella no decía nada, simplemente se unía a él en ese silencio compartido que empezaba a volverse cómodo. «Hoy está mejor», decía ella mientras revisaba a Aurión. «Mira cómo reacciona a la luz». Lorenzo se inclinaba un poco más, como si así pudiera ayudar. «Parece que nos escucha», respondía. «Como si supiera que estamos aquí». «Lo sabe», afirmaba Elena. «Los animales sienten presencia, intención, cuidado real». Esas palabras resonaban en Lorenzo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque, en el fondo, sentía que él también estaba siendo cuidado de una forma nueva. Sin exigencias. Sin máscaras. Sin expectativas. Las tardes se llenaban de conversaciones lentas. Caminaban alrededor de la finca, observando los campos que Lorenzo había comprado sin demasiada reflexión años atrás. Ahora, por primera vez, se preguntaba qué más podía hacer con ese espacio, más allá de poseerlo. Elena le hablaba de rescates anteriores. De caballos que habían llegado en peores condiciones y aún así habían sobrevivido. De otros que no lo habían logrado, y de lo difícil que era aceptar esas pérdidas. No siempre se gana, decía ella con honestidad. Pero siempre vale la pena intentarlo. Lorenzo escuchaba con atención. Aquella frase lo golpeó con una claridad incómoda. Pensó en su vida, en las decisiones tomadas por comodidad, por miedo a perder, por evitar el fracaso emocional. Por primera vez, se permitió considerar que quizá no había vivido, solo había administrado. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a preparar el alimento especial de Aurión, Lorenzo rompió el silencio. «Nunca quise una vida vacía», dijo, sin mirarla. «Simplemente, pasó. Un día me di cuenta de que todo giraba alrededor del control. De no fallar. De no necesitar a nadie». Elena mezclaba los ingredientes con movimientos lentos. «A veces aprendemos a sobrevivir», respondió, «pero no a vivir. Y confundimos una cosa con la otra». Él levantó la vista. La miró. Sus palabras no eran un juicio. Eran un reflejo. Esa noche, Aurión logró ponerse de pie por primera vez sin ayuda directa. Sus patas temblaban, su cuerpo aún era frágil, pero estaba de pie. Elena contuvo la respiración. Lorenzo sintió que el corazón se le salía del pecho. Nadie habló. Nadie se movió. El momento exigía respeto. Cuando el caballo volvió a recostarse, exhausto pero digno, Elena se llevó una mano al rostro, emocionada. «Es un luchador», susurró. Lorenzo no respondió. Solo asentía, incapaz de articular palabras. A partir de ese día, algo cambió definitivamente. No solo en Aurión, sino entre ellos. Los gestos se volvieron más atentos. Las miradas, más largas. Las pausas, más significativas. Había una cercanía que ninguno forzaba, pero que crecía con naturalidad. A veces sus manos se rozaban al pasar, y ninguno se apartaba de inmediato. A veces se quedaban mirando el horizonte, compartiendo pensamientos sin necesidad de decirlos. Sin embargo, Elena mantenía cierta distancia emocional. Lorenzo lo notaba. Una tarde, mientras revisaban nuevamente a Aurión, ella habló con voz más seria. «Necesito que entiendas algo», dijo. «Mi trabajo siempre viene primero. No puedo permitir que esto», hizo un gesto vago, «se convierta en una distracción». Lorenzo la miró con atención. «No quiero distraerte», respondió. «Solo quiero ser honesto». Elena suspiró. «La honestidad no siempre es suficiente», dijo. «Pero es un buen comienzo». Aquella noche, Lorenzo no durmió. Pensó en Elena, en Aurión, en la finca. Pensó en lo diferente que se sentía su vida desde aquella noche en la carretera. Por primera vez, no sentía miedo al cambio. Lo deseaba. Al amanecer, recibió una llamada. El tono del hombre al otro lado de la línea era seco, impersonal. «Señor Valmont», dijo.
Llamamos para informarle que ha surgido un reclamo legal relacionado con el caballo que usted tiene en su propiedad. Lorenzo sintió como el aire se tensaba a su alrededor. ¿Qué tipo de reclamo?, preguntó con calma forzada. El supuesto propietario anterior ha presentado una solicitud formal para recuperarlo. Lorenzo cerró los ojos lentamente. La sombra que había sido insinuada comenzaba a tomar forma. Colgó el teléfono y miró hacia el establo, donde Elena hablaba en voz baja con Aurión. El caballo levantó la cabeza al sentirla cerca. Confiado, vulnerable. Lorenzo supo, en ese instante, que nada volvería a ser simple. Porque cuando algo empieza a sanar de verdad, el pasado siempre intenta reclamarlo. La llamada dejó un silencio pesado en el aire. Lorenzo permaneció inmóvil durante varios segundos, sosteniendo el teléfono apagado como si aún pudiera oír la voz que acababa de pronunciar aquellas palabras. El propietario anterior. La frase resonaba con una frialdad inquietante. No era solo un reclamo legal. Era la materialización de una amenaza que, en el fondo, ambos habían temido desde el principio. Lorenzo caminó lentamente hacia el establo. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al verlo entrar, Elena levantó la mirada de inmediato. Su expresión cambió al instante. Conocía ese gesto. Algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó, sin rodeos. Lorenzo respiró hondo antes de responder. El hombre que tenía a Aurión antes ha presentado un reclamo legal. Dice que el caballo es suyo. El rostro de Elena se tensó. El color se le fue del semblante. No, susurró. No puede ser. Se apoyó en la baranda del establo, como si las fuerzas la hubieran abandonado de golpe. Aurión, ajeno a las palabras, dio un paso inseguro y relinchó suavemente, buscando atención. Elena se acercó a él de inmediato, posando una mano firme sobre su cuello. Ese hombre no merece ni volver a verlo, dijo con voz contenida. Es un abusador. Lo he denunciado más de una vez. Siempre logra evadir consecuencias. Lorenzo observó la forma en que ella tocaba al caballo. Protectora. Decidida. No voy a permitir que se lo lleven, respondió con firmeza. No después de todo lo que ha pasado. Elena lo miró, con una mezcla de alivio y temor. Esto no será fácil, Lorenzo. Él tiene contactos. Y la ley no siempre protege a quien debería. Durante los días siguientes, la tensión se instaló en la finca como una presencia constante. Abogados comenzaron a llegar, documentos se acumularon sobre mesas que antes solo sostenían café y cuadernos. Lorenzo se sumergió en un mundo que conocía bien, el de las estrategias legales, las llamadas urgentes y las decisiones rápidas. Pero esta vez, el objetivo era distinto. No se trataba de proteger una inversión. Se trataba de proteger una vida. Elena observaba todo con inquietud. Aunque confiaba en Lorenzo, sabía que enfrentarse a alguien acostumbrado a moverse en los márgenes de la ley podía traer consecuencias imprevisibles. Si él gana, dijo una noche, sentada frente a Lorenzo en la cocina de la finca, Aurión no sobrevivirá. Y no sé si podría vivir con eso. Lorenzo sostuvo su mirada. No ganará, afirmó. No mientras yo esté aquí. Aquella determinación no era arrogancia. Era compromiso. Aún así, la presión afectó a Elena. Comenzó a mostrarse más reservada, más cuidadosa con sus gestos. El miedo de perder a Aurión despertaba recuerdos dolorosos de otros rescates fallidos. Lorenzo lo notaba, pero no sabía cómo aliviarla sin invadir su espacio. Un día, Elena recibió una llamada que la dejó visiblemente alterada. Es él, dijo, colgando. Me advirtió que deje de interferir. Que me mantenga al margen. Lorenzo apretó la mandíbula. Eso es una amenaza. No es la primera vez, respondió ella. Pero ahora sabe dónde estamos. Y eso me preocupa. Esa noche, Lorenzo tomó una decisión. Llamó a sus abogados más confiables, a investigadores privados, a personas que podían rastrear el historial completo de aquel hombre. Ordenó revisar denuncias pasadas, testimonios ocultos, cualquier irregularidad que pudiera demostrar el patrón de abuso. Quiero la verdad completa, dijo con frialdad. No importa cuánto tiempo lleve. Mientras tanto, Aurión continuaba recuperándose lentamente. Caminaba con más seguridad, comía mejor, reaccionaba con curiosidad al entorno. Elena se aferraba a esos avances como a una cuerda de salvación. Pasaba largas horas con él, hablándole, cepillando su pelaje, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Una tarde,
Lorenzo se acercó a ella mientras observaba al caballo bajo el sol. «¿No estás sola?», le dijo. «Pase lo que pase, no te dejaré enfrentar esto sin apoyo». Elena lo miró con los ojos brillantes, conteniendo emociones que amenazaban con desbordarse. «No estoy acostumbrada a que alguien luche así», confesó. «Normalmente soy yo la que pelea sola». «Entonces deja que esta vez sea diferente», respondió él. El proceso legal avanzaba lentamente, como una herida que se niega a cerrar. Cada notificación, cada citación, era una nueva fuente de ansiedad. Elena comenzó a preguntarse si su cercanía con Lorenzo podía ponerlo en riesgo. Y, más aún, si ella misma estaba lista para perder algo más que un caballo. Una noche, después de una discusión tensa sobre los posibles escenarios legales, Elena tomó distancia. «No quiero que esto te destruya», dijo. «Tu vida es mucho más grande que este problema». Lorenzo negó con la cabeza. «Mi vida era grande, pero estaba vacía», respondió. «Ahora tiene sentido. Y no pienso retroceder». Elena no respondió. Solo lo miró en silencio, intentando comprender hasta dónde llegaba aquella determinación. El pasado no se rendía. Cada día traía nuevas presiones, nuevos intentos de intimidación. Pero también revelaba algo inesperado, la fuerza de un vínculo que se estaba formando bajo el fuego del conflicto. Y mientras la amenaza se acercaba, una verdad se volvía cada vez más clara. A veces, el amor no aparece en los momentos tranquilos, sino cuando alguien decide quedarse, justo cuando todo invita a huir. La tensión ya no era solo externa. No se limitaba a abogados, documentos ni llamadas amenazantes. Había comenzado a instalarse dentro de ambos, como una presión silenciosa que crecía con cada día que pasaba. Lorenzo lo sentía al despertar y al acostarse. Elena lo llevaba en la mirada, en los silencios más largos, en las pausas que antes no existían. El proceso legal avanzaba con lentitud desesperante. El antiguo dueño de Aurión no se rendía. Cada semana aparecía una nueva exigencia, una nueva estrategia para retrasar la resolución. Para Elena, aquella incertidumbre era una herida abierta. Había aprendido a convivir con el dolor, pero no con la espera. Una mañana, Lorenzo encontró a Elena sentada en el establo, con la espalda apoyada en la pared de madera y la mirada perdida. Aurión descansaba a pocos metros, tranquilo, ajeno a la tormenta humana que lo rodeaba. «No dormiste», dijo Lorenzo con suavidad. Elena negó lentamente. «No puedo dejar de pensar en todo lo que puede salir mal», respondió. «¿En cuántas veces he perdido animales por culpa de personas así?». Lorenzo se sentó a su lado. No intentó tocarla de inmediato. Había aprendido que, a veces, la presencia era más poderosa que cualquier gesto. «Esta vez no será igual», dijo. «No porque yo tenga dinero, sino porque no estás sola». Elena cerró los ojos un instante. Aquellas palabras la atravesaron con una fuerza inesperada. Nadie se lo había dicho así antes. Nadie se había quedado sin condiciones. Con el paso de los días, Lorenzo comenzó a involucrarse aún más en la rutina de la finca. Ya no observaba desde la distancia. Ayudaba a limpiar los establos, a preparar el alimento, a guiar a Aurión en sus caminatas de rehabilitación. Su ropa cara fue sustituida por prendas sencillas. Sus manos, antes impecables, comenzaron a mostrar señales de trabajo real. Y, sorprendentemente, eso lo hacía sentir orgulloso. Una tarde, mientras caminaban junto a Aurión por el campo, Elena se detuvo. «No tenías que hacer todo esto», dijo. «Podrías haberte limitado a pagar, y ya». Lorenzo la miró con una calma nueva. «Eso habría sido fácil», respondió. «Pero ya no quiero lo fácil. Quiero lo que importa». Elena sostuvo su mirada por unos segundos demasiado largos. Algo en su interior comenzó a ceder. Una barrera que había levantado durante años empezó a resquebrajarse. El punto de quiebre llegó una noche inesperada. Un grupo de hombres apareció cerca del límite de la propiedad. No cruzaron la cerca, pero su presencia era clara. Una advertencia silenciosa. Lorenzo llamó a seguridad de inmediato, pero el mensaje ya había sido entregado. Elena estaba visiblemente alterada. «Esto es culpa mía», dijo. «Si no estuviera aquí». «No», la interrumpió Lorenzo. «Esto no es culpa tuya. Y no vas a irte». «No quiero que te lastimen», respondió ella con la voz quebrada. Lorenzo dio un paso hacia ella. «Elena», dijo con firmeza. «Escúchame bien.
Prefiero enfrentar cualquier riesgo antes que volver a una vida donde no sentía nada. Y tú, se detuvo, tú eres parte de lo que ahora importa. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdad. Elena sintió como las defensas que había sostenido durante tanto tiempo se desmoronaban. Todo el miedo, toda la resistencia, todo el cansancio emocional emergieron de golpe. Tengo miedo, confesó. No solo por Aurión. Por nosotros. Lorenzo levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Elena no lo hizo. Yo también, admitió. Pero no quiero huir otra vez. Fue entonces cuando se acercaron. No hubo prisa. No hubo impulso ciego. Solo dos personas reconociendo, por fin, lo que llevaba tiempo creciendo entre ellas. El beso fue lento, profundo, cargado de emoción contenida. No fue un gesto impulsivo, sino una decisión. Una elección consciente de quedarse. Cuando se separaron, Elena apoyó la frente en el pecho de Lorenzo, respirando con dificultad. Esto cambia todo, susurró. Lo sé, respondió él. Y estoy listo. A partir de ese momento, algo se estabilizó entre ellos. No desaparecieron los problemas, ni el conflicto legal, ni la amenaza. Pero ya no los enfrentaban como individuos aislados. Eran un equipo. Aurión continuaba fortaleciéndose. Caminaba con seguridad, respondía a las órdenes suaves de Elena y aceptaba la presencia de Lorenzo con confianza. El caballo se había convertido en un símbolo vivo de lo que ellos mismos estaban experimentando: sanación, paciencia y una segunda oportunidad. Una mañana, llegó una llamada definitiva del equipo legal. Tenemos pruebas sólidas, informaron. Testimonios, denuncias previas, registros ocultos. El caso está girando a nuestro favor. Lorenzo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo. Elena lo miró, buscando confirmación. Aún no termina, dijo él. Pero estamos cerca. Ella asintió. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Porque, pasara lo que pasara, algo era irreversible. El amor ya no era una posibilidad incierta. Era una realidad silenciosa, forjada en medio del miedo, la lucha y la decisión de no soltarse. Y cuando el amor se vuelve evidente, nada vuelve a ser igual. La resolución no llegó de golpe. No fue una llamada triunfal ni un anuncio inmediato. Llegó, como casi todo lo importante en la vida, de forma gradual, silenciosa, construida a partir de decisiones firmes y constancia. Lorenzo y Elena habían aprendido, en los meses anteriores, que la verdadera transformación no ocurre en instantes grandiosos, sino en la suma de pequeños actos sostenidos. Las pruebas presentadas por el equipo legal comenzaron a inclinar definitivamente la balanza. Testimonios de antiguos empleados, registros de denuncias ignoradas, fotografías y documentos que habían permanecido ocultos durante años salieron a la luz. El pasado del antiguo propietario ya no podía seguir enterrado. Por primera vez, la verdad avanzaba con paso firme. Elena escuchó la noticia sentada en el borde del establo, con Aurión a su lado. Cuando Lorenzo terminó de explicarle la situación, ella apoyó la mano sobre el cuello del caballo y cerró los ojos. «¿Entonces, estamos cerca?», preguntó, casi en un susurro. «Sí», respondió Lorenzo. «No puedo prometerte que será inmediato. Pero esta vez, no puede ganar». Elena respiró hondo. No era euforia lo que sentía. Era algo más profundo, alivio. Un alivio que no gritaba, pero que liberaba el pecho. Aurión caminaba ya con firmeza. Su cuerpo había recuperado musculatura, su mirada volvía a brillar y su presencia llenaba el espacio con una dignidad tranquila. Elena observaba su progreso con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aquel caballo no solo había sido rescatado, había sido un maestro. Lorenzo, por su parte, ya no era el mismo hombre que había llegado a la finca aquella noche de tormenta. Su rutina había cambiado por completo. Pasaba días enteros allí, involucrado en cada detalle. Aprendía, preguntaba, se equivocaba, y volvía a intentar. La finca, antes un simple activo, comenzaba a convertirse en un lugar con propósito. Una tarde, mientras caminaban por un sector abandonado del terreno, Lorenzo se detuvo. «He estado pensando», dijo. «Todo esto no debería terminar solo con Aurión». Elena lo miró, intrigada. «¿A qué te refieres?». Lorenzo señaló los campos abiertos, las antiguas construcciones sin uso. «Aquí hay espacio, recursos, y una necesidad enorme allá afuera.
Caballos como él no son una excepción. Son la regla. Elena tardó unos segundos en responder. Su corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Estás hablando de un centro de rescate?, preguntó, conteniendo la emoción. Sí, afirmó Lorenzo. Un lugar real. No simbólico. Un espacio donde los animales puedan sanar, y las personas también. Elena sintió que algo se alineaba dentro de ella. Años de lucha solitaria, de frustración, de impotencia frente a un sistema injusto, parecían encontrar por fin un cauce. Eso, dijo con la voz apenas firme, es lo que siempre soñé hacer. Pero nunca tuve los medios. Lorenzo la miró con serenidad. Yo tuve los medios, respondió. Pero nunca tuve el propósito. Tal vez, esto sea lo que ambos necesitábamos. El proyecto comenzó a tomar forma de inmediato. No como una empresa fría, sino como una misión compartida. Diseñaron espacios amplios, seguros, pensados para la rehabilitación real. Elena lideró el enfoque veterinario y ético. Lorenzo se encargó de la infraestructura y los recursos, pero sin imponer. Escuchaba. Aprendía. Respetaba. Los primeros voluntarios llegaron casi sin anuncio. Personas del pueblo, estudiantes, vecinos que habían oído hablar del rescate de Aurión y de la lucha legal. La historia se había esparcido. No como un escándalo, sino como una inspiración. Elena observaba todo aquello con una emoción contenida. Nunca había trabajado así, acompañada, respaldada, comprendida. Una noche, mientras revisaban planos y notas en la mesa de la cocina, Elena se quedó mirando a Lorenzo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó él. Que no siento que esté empezando algo nuevo, respondió. Siento que, por primera vez, estoy donde siempre debí estar. Lorenzo sonrió. Una sonrisa tranquila, sincera. Yo siento lo mismo. El vínculo entre ellos ya no necesitaba confirmaciones constantes. Había crecido en la dificultad, se había probado en el conflicto y ahora se afirmaba en el trabajo compartido. No era un amor impulsivo, sino uno construido con paciencia, respeto y elección diaria. Días después, llegó la notificación oficial. El antiguo propietario perdía definitivamente cualquier derecho sobre Aurión. Las sanciones eran severas. Las pruebas, irrefutables. Elena leyó el documento en silencio. Cuando terminó, apoyó la frente contra el pecho de Lorenzo y dejó escapar un llanto largo, liberador. ¿Terminó?, susurró. No, respondió él con suavidad. Empieza. Aurión, como si comprendiera, se acercó a ellos y relinchó suavemente. Elena rió entre lágrimas. Lorenzo apoyó la mano sobre el cuello del caballo. Allí, en ese gesto simple, se sellaba algo más grande que una victoria legal. Se sellaba un propósito compartido. Un sueño que no pertenecía solo a uno de ellos, sino a todos los que encontrarían allí una segunda oportunidad. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los campos que pronto se transformarían en un refugio de vida, ambos supieron que estaban construyendo algo que iría mucho más allá de ellos mismos. Porque cuando dos caminos heridos se encuentran con la misma intención, no nace solo un proyecto, nace un legado. El amanecer llegó sin prisa, como si también él quisiera contemplar lo que había nacido en aquel lugar. La finca, que durante años había sido solo una propiedad más en la extensa lista de Lorenzo Valmont, despertaba ahora con sonidos distintos, pasos tranquilos, voces suaves, el roce del viento entre los árboles y el trote firme de caballos que comenzaban a confiar nuevamente en la vida. Aurión caminaba libre por el campo delimitado, su pelaje blanco brillando bajo la luz dorada del sol. Ya no había rastros visibles del animal moribundo que yacía en la carretera aquella noche de tormenta. Sus movimientos eran seguros, su mirada atenta, serena. Cada paso suyo era un recordatorio silencioso de que la sanación no borra el pasado, pero sí lo transforma. Elena lo observaba desde la cerca, con una expresión que mezclaba orgullo, gratitud y una paz que rara vez había sentido antes. A su lado, Lorenzo permanecía en silencio, disfrutando de algo que jamás había podido comprar, un momento pleno, sin urgencia, sin vacío. Si alguien me hubiera dicho, dijo Elena suavemente, que todo esto comenzaría con una noche de lluvia, no lo habría creído. Lorenzo sonrió. Yo tampoco, respondió. Creí que mi vida ya estaba escrita, que solo me quedaba repetirla. Elena lo miró con atención. ¿Y ahora, qué sientes? Lorenzo tardó en responder.
No por duda, sino porque quería ser honesto. Siento que, por primera vez, no estoy huyendo, dijo. Ni de mí, ni de lo que importa. El centro de rescate comenzaba oficialmente su funcionamiento aquel día. No hubo ceremonias ostentosas ni discursos largos. Solo personas comprometidas, animales en recuperación y una energía silenciosa de propósito compartido. Lorenzo insistió en que el lugar no llevara su nombre. Quería que perteneciera a algo más grande que él. Elena coordinaba al equipo con naturalidad. La seguridad con la que se movía reflejaba años de lucha, pero ahora esa lucha ya no era solitaria. Lorenzo observaba desde cierta distancia, no como alguien que dirige, sino como alguien que acompaña. Había aprendido que el verdadero liderazgo no necesita imponerse. A lo largo del día, llegaron visitantes. Personas del pueblo, voluntarios nuevos, curiosos que habían oído la historia del caballo rescatado. Algunos reconocían a Lorenzo, otros no. Y, por primera vez, eso no tenía ninguna importancia para él. Al caer la tarde, el lugar se aquietó. Los caballos descansaban. El equipo se retiraba poco a poco. Solo quedaron ellos tres, Lorenzo, Elena y Aurión. Se sentaron juntos, apoyados en la cerca de madera, observando cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Elena después de un largo silencio. ¿Qué cosa? Que no siento miedo del futuro, respondió. Y eso, para mí es nuevo. Lorenzo tomó su mano con delicadeza. Ya no necesitaba preguntar si podía hacerlo. El gesto era natural, elegido cada día. Yo tampoco, dijo. Antes pensaba que el dinero me protegía de todo. Ahora sé que solo me mantenía distante. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Aurión nos salvó a los dos, susurró. El caballo relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Lorenzo rió en voz baja. Tal vez, respondió. O tal vez solo nos recordó algo que habíamos olvidado. La noche cayó lentamente. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo despejado. En ese silencio profundo, Lorenzo recordó al hombre que había sido, solitario, encerrado en una vida de éxito sin sentido. Y comprendió que no lo juzgaba. Ese hombre había hecho lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Pero ahora sabía más. Sabía que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en vínculos. Que salvar una vida puede cambiar muchas otras. Que el amor no siempre llega como una promesa perfecta, sino como una elección valiente, hecha incluso cuando el miedo aún existe. Elena levantó la vista hacia el cielo. A veces pienso, dijo, que la vida nos prueba para ver si somos capaces de detenernos. De mirar. De ayudar. Lorenzo asintió. Y a veces, añadió, nos pone a alguien en el camino para que no volvamos a perdernos. Se quedaron así, sin decir nada más, mientras Aurión se recostaba cerca, tranquilo, confiado. No había urgencia. No había vacío. Solo presencia. La historia de Lorenzo Valmont ya no sería recordada solo por cifras, negocios o titulares. Sería recordada, aunque tal vez solo por unos pocos, como la historia de un hombre que se atrevió a detenerse. Que salvó a un caballo cuando nadie más lo haría. Y que, en ese acto sencillo y valiente, encontró el amor, el propósito y una nueva forma de vivir. Porque a veces, la luz no llega como un relámpago. Llega despacio. Se queda. Y cuando finalmente la reconocemos, entendemos que siempre estuvo ahí, esperando a que estuviéramos listos para verla. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Cada relato que compartimos aquí nace con la intención de recordarnos que aún existe humanidad, compasión y segundas oportunidades. Detenerte unos minutos para escuchar ya dice mucho de ti. Pero si quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, hay gestos simples que hacen una gran diferencia. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Deja tu me gusta si crees que el amor, la empatía y la bondad todavía pueden cambiar destinos. Y escribe en los comentarios qué parte de esta historia más te conmovió, leemos cada mensaje. Muy pronto llegará un nuevo relato. Una nueva vida. Un nuevo encuentro inesperado. Porque a veces, una sola historia puede iluminar una noche entera. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.